presencias en la casa humanas, me refiero, de máxima importancia, interesándose por el caso. Sí, allí llegó un hombre, pues una persona de alto rango militar, a tomar constancia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esa persona vive en sus carnes todo lo que allí le habían comentado, las agresiones, con más virulencia que nunca prácticamente. Aquella persona se fue diciendo que prefería luchar contra la Armada Británica a pasar una noche en la casa de los Bell, y aquella persona era Andrew Jackson, que con el tiempo acabaría siendo el 7º presidente de los Estados Unidos. Estaba durmiendo, me desperté y vi a mi hija sentada a los pies de la cama viendo la televisión. Y bueno, pues me tranquilicé mucho y seguí durmiendo. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, nos llamaron por teléfono que una sobrina mía se había suicidado. Enteré que se había suicidado a la 1 y yo al despertarme había mirado el reloj y había visto que era la 1. Y bueno, pues cuando volvimos a casa le pregunté a mi hija qué hacía viendo la televisión a esa hora, y me dijo que ella no había estado viendo la televisión, nadie había estado allí viendo la televisión. O sea, estoy absolutamente convencida de que había visto a mi sobrina. Conexión con Estados Unidos, porque han ocurrido tantas cosas absolutamente extrañas. Se habla de control mental, se habla de sueños lúcidos, o sea, términos que tienen mucho que ver con los enigmas, pero relacionados con un acto criminal, un acto convulsionante en Estados Unidos en las últimas fechas. Antes de hablar de todo esto y de penetrar directamente en los dominios de la conspiración, por eso Noel Calero pone esta música de Nixon, que suele ser antesala para estos mundos realmente oscuros y que no controlamos, y que sí maneja perfectamente Santiago Camacho, tanto que casi estaba en contacto, esto, bueno, no en contacto, pero... Ahora lo explicaremos. Sí, explícalo, porque si no, frecuentaba, digámoslo así, esos sitios, esos dominios, con sus colegas, información, y este hombre, bueno, pues se ha revelado como un auténtico peligro y ha hecho una serie de cosas que acabaron de la peor forma. Vamos a conectar con Javier del Pino, corresponsal en Washington de la cadena SER. Nuestro compañero nos da los últimos datos de una historia francamente alucinante, pero real, una historia que casi inaugura a nivel de conspiración este año 2011. Buenas noches. En los vídeos que dejó en YouTube, en el diario que la policía ha encontrado en su casa y en comentarios que también dejó escritos en varios foros de Internet, Jared Loughner parecía obsesionado con dos conceptos que la psicología moderna todavía no ha sabido entender por completo: el control mental y los llamados sueños lúcidos. El asesino de Arizona detestaba tanto su vida real que construía una vida alternativa en su cabeza, una realidad virtual sobre la que disponía del control absoluto. En esa otra realidad puede crear y destruir, puede dar rienda suelta a sus instintos más básicos sin miedo a ser castigado. El doctor Gary Schwartz es profesor de psicología y neurología en la Universidad de Arizona. Los sueños lúcidos ocurren cuando una persona tiene sueños que son no solo muy reales y claros, sino que son conscientes de que están soñando y son capaces de influir en los sueños, de manipular, de manejar esos sueños. Es una vida alternativa en la que el ser humano se convierte en un superhumano, como en las películas Origen o The Matrix. Jared Loughner tenía un diario en el que transcribía todos sus sueños, y en esos apuntes hay violaciones, hay homicidios, hay un mundo virtual extremadamente violento del que Loughner regresaba a la realidad sin tener que pagar un precio por esos actos. Existe entonces la posibilidad de que para él lo que hizo en Arizona fuera parte de un sueño lúcido que confundiera la realidad con ese mundo alternativo que tenía en su cabeza, dice el profesor Schwartz. Él era capaz de hacer cosas en su fantasía que no podía hacer en la realidad y estaba abusando de esa capacidad, lo cual en esas circunstancias puede ser muy peligroso. Así que es concebible, por lo que sabemos de su historial psicológico, que pudiera estar confundido, que no supiera cuándo estaba soñando y cuándo no. Tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Su abogada defensora se va a aferrar a ese argumento. Se sabe por lo que dejó escrito y por lo que contaba a sus amigos que sus sueños para él eran más reales que su propia realidad. Eso explica también su comportamiento después de ser detenido y esa sonrisa extraña que muestra en la foto oficial de la policía. Loughner parece creer que todavía tiene el control mental de lo que está ocurriendo y que podría cambiarlo si quisiera. Gran trabajo de nuestro compañero Javier del Pino, hablando con especialistas que piensan que una persona pudo llegar a confundir sueño lúcido, tal espejismo puede existir, con la realidad, Santi.
Pues no lo sé, pero desde luego en lo que estamos completamente de acuerdo es que esta persona estaba obsesionado con varias cosas. Las teorías de conspiración, todo el concepto de control mental y efectivamente esos sueños lúcidos de los que parece ser que llevaba un diario que se habían convertido en su segunda naturaleza. Pero ¿qué pasa una cosa, Santi? Permíteme ahora que te corte solo con esto. Que el que hace sueños lúcidos o practica el mundo de los sueños lúcidos, porque de John Lennon 33 años antes de esta escena me contabais lo mismo, se acostumbran a tener un cuaderno donde van anotando los sueños lúcidos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Solo para el recuerdo o por algo? No, y también por una razón, o sea, se convierten en vivencias, o sea, no olvides que a veces, tú imagínate lo que sería vivir en un mundo donde las cosas que sucediesen fueran las que tú quisieras que sucediesen. Al final, esos recuerdos necesitarías atesorarlos casi con más vividez que los de la vida propia, solo que allí no tienes ni videocámaras, ni cámaras fotográficas, ni otro registro que el de tu propio recuerdo, y que eso desaparezca, que eso que es tan frágil. Todos, ¿cuántas veces nos hemos levantado una mañana con un sueño más o menos bueno, maravilloso, o una pesadilla, y según te estás lavando los dientes te quieres acordar y ya no lo tienes? Se disuelve, se evapora el sueño. Claro, entonces para ellos es muy importante que al lado de la mesilla de noche, según se levantan, pues para evitar precisamente que eso desaparezca, pues anotarlo rápidamente y que se quede ahí. Diario de sueños. Es un diario de sueños. Es un diario de sueños. Y este hombre lo tenía. Lo tenía. Además, conviene tener un diario de sueños cuando practicas el sueño lúcido, porque el sueño lúcido es una técnica y como tal técnica se puede... los principios son duros y luego una vez ya coges un principio favorable se puede depurar. Es decir, hay una técnica muy básica para empezar en los sueños lúcidos, que es la que llaman de la rutina. Tú, en cualquier momento de tu vida lúcida, ojo, de tu vida normal, en que dudes porque pase algo raro, porque que dudes que estás soñando o no, lo que te recomiendan es que hagas algo que no puedas hacer en los sueños. Desde el típico pellizcarte. Yo, por ejemplo, o sea, cada uno sabemos cómo soñamos. Yo, por poner un ejemplo completamente personal, yo soy incapaz de leer en los sueños. O sea, en mis sueños no puedo leer una página. En el momento en que intento... Has llegado a esa conclusión, me asusta, Santi. O sea, has llegado a analizarte los sueños hasta ese punto. Sí, o sea... No, pero es normal. Yo sé que me despierto y puedo continuar el sueño que he dejado antes. Y me vuelvo a meter en el mismo sueño. Sí, si es bonito y me está gustando, sí. Si no, puedo acabar radicalmente con él. Es un tema que tendremos que tocar en algún momento, porque este asunto del ¿A ti qué te pasa, Javier? No, lo mío es lo más sencillo de todo. Yo no recuerdo mis sueños. Que eso da bastante miedo también, ¿eh? Una pantalla negra. No lo recuerdo, yo abro los ojos por la mañana y no recuerdo lo que he soñado. Lavado del cerebro. Salvo en muy rarísimas ocasiones, por lo tanto yo no puedo llevar un diario de sueños. Pero, hombre, a mí también me gustaría decir que efectivamente el asunto de los sueños lúcidos es una técnica muy extendida, muy estudiada, que da más o menos resultados según el individuo, pero no necesariamente el practicar los sueños lúcidos te convierte en un asesino. Evidentemente, claro. Bueno, el ejemplo es John Lennon, ¿no? Que no era ningún asesino y hacía sueños lúcidos, hace todo tipo de personajes. Es que yo creo que el personaje este de Lochner, pues hay que analizarlo con muchísimo cuidado, porque, en fin... Era un puzzle de cosas tremendas, pero es un puzzle, es una personalidad disociada, tiene un montón de problemas a su alrededor. Es un personaje obsesivo también. En las semanas previas a convertirse en este asesino, él pide en 67 tiendas de sus alrededores trabajo y es rechazado por las 67, y esto en Estados Unidos es realmente extraño, es decir que podía haber conseguido un pequeño trabajo en algún lugar, pero todos lo rechazan porque lo ven como una persona inestable. Ha salido hace horas la información de que él tenía unas fotografías extrañas en las que aparecen paños menores con el arma o un arma muy parecida a la que utilizaría después en el atentado. Es decir, que los detalles que se van acumulando sobre la mesa de trabajo de los investigadores del FBI y sobre la mesa de los redactores de los medios de comunicación en Estados Unidos apuntan a que estamos ante un
completo desequilibrado. Desequilibrado, y que en ocasiones la mezcla es explosiva cuando el asunto de los sueños lúcidos, experimentos de control mental, entran en estas patologías. Que forma parte, aunque aquí en España no nos lo terminemos de creer, forma parte de la cultura popular norteamericana. El asunto del control mental, de los sueños lúcidos, en fin, todas estas técnicas forman parte de la cultura popular americana, del norteamericano medio, o incluso especialmente, fíjate, yo me atrevería a decir, del norteamericano del Southwest, del suroeste, donde estas cosas son muy típicas. Yo lo conozco bien la zona de Tucson, he estado en muchas ocasiones, conozco bien toda esa área. Y, en fin, por ejemplo, el estado de Arizona es un estado muy dado, por ejemplo, a cursos de control mental. Cerca está Sedona, también en Arizona, que es como la meca de la New Age, donde todas estas cosas tienen lugar, cosas que influyen en los medios de comunicación locales, y que desde luego Launer no era ajeno a ello en absoluto. Pues perfecto, Javier, porque tenemos entonces un mapa del entorno donde está este hombre, y el entorno virtual, Santi, era otro bien diferente, ¿no?, que tú conoces perfectamente. Claro, porque para mi sorpresa, cuando empiezo a investigar sobre este individuo, acudo a uno de los, como todo el mundo, los expertos, los aficionados a los temas de conspiración, tiene sus foros en internet a los que acuden pues para opinar, para recabar información, etcétera, etcétera. Yo creo que en este tema el más importante a nivel mundial es una página que se llama Above Top Secret, por encima de Top Secret. Y para mi sorpresa, descubro que este hombre tenía un nick, tenía un perfil abierto, y que hacía comentarios asiduamente, lo cual ha llevado a los responsables de la página a verse en un brete por las consiguientes visitas del FBI, la consiguiente atención informativa, quiénes son estos de la conspiración, que si están más o menos locos, que si no son todos asesinos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese perfil y esos comentarios, pues él tenía un nick que era Erad3. Nadie sabe qué significa, una clave. Nadie sabe. A ver, por si alguno de nuestros espectadores oyentes sabe algo, Erad3, ¿cómo suena? Sí, ERAD 3 con número. Oye, a ver si alguien descifra por favor el jeroglífico o sabe algo, porque no se ha logrado descubrir nada de momento, ¿no? De momento no, pero efectivamente sí que estaban disponibles, al menos hace unas horas, los mensajes que había. Mira cómo es Javier Sierra, que había colgado. Javier Sierra es algo que a mí, mira, le conozco hace muchos años, pero no deja de sorprenderme ni un instante. O sea, acabo de lanzar esta pregunta y él ya, no ha perdido un milisegundo en apuntarlo primero aquí en el folio y luego empezar a buscar. Eres tremendo, amigo. Santi. Y la verdad es que son mensajes sí que ahondan más en lo que dice Javier, que estamos ante una persona que tiene una patología, sea una psicosis, sea una esquizofrenia profunda. Son mensajes crípticos en los cuales da a entender que es poseedor de una información y de unos saberes, incluso de un poder. Él dice que él puede controlar las mentes de los demás. Pero claro, aquí ya ha habido una especie de fenómeno de metaconspiración o de conspiración dentro de la conspiración. Porque al ser este sujeto asiduo de la página, el resto, digamos, de los colaboradores, de los que están allí opinando, a su vez han empezado a elaborar teorías sobre él. Teorías que muchos de ellos creen que tienen más fundamento porque, bueno, no de primera mano, pero sí conocían al sujeto. Santi, a las 3:21, en esas páginas que tú visitas, Javier me quiere decir algo, y por la cara que pone, yo no sé si exactamente en 48 segundos ha descubierto la clave, pero espera, porque vamos a ver qué ocurre. Tú me quieres decir, Santi, que en ese mundo de las conspiraciones, la propia página a estas horas ya está diciendo que es inocente incluso. La propia página... o foros de la página. Sí, bueno, o participantes de los foros. Convencidos de que la conspiración está ahí sobre él. Pues una teoría muy popular en este foro es que estamos hablando de un asesino programado. Es decir, que tendría absolutamente todos los condicionantes pues para ser una víctima del MK Ultra o del proyecto similar que estuviese... O sea, manejado por otros. Efectivamente. Incluso cuando se habla del móvil, porque dice, bueno, MK Ultra, ¿a quién, una cosa como esta, a quién beneficiaría?
pues ya hay quien sugiere que, bueno, que Sarah Palin iba absolutamente catapultada a la carrera de las primarias por el Partido Republicano, que Sarah Palin ha sido la acusada indirectamente de haber, con su vehemencia y con su discurso político más o menos violento, de haber de alguna forma inspirado a este perturbado, y la verdad es que la carrera política de Sarah Palin se ha llevado un batacazo del que los expertos afirman que va a ser difícil que se recupere, al menos para las primarias de las próximas elecciones. Santi, ¿cómo era la clave de este hombre? Edad 3. El grueso de los oyentes de Milenio 3 ha dicho algo antes de que Javier Sierra, que me ha levantado así los pulgares, nos diga algo que quizás sea la clave y quizás sea un nuevo misterio que de momento, que yo sepa, nadie ha desvelado ni descubierto. No, todavía no. Nada, nadie sabe nada, ¿no? De momento. Dale tiempo. Javier. Técnica de Leonardo da Vinci. Invierte el término. Es dare. Dare es una palabra en inglés que significa temerario. Este personaje, Laogan, es un personaje que lee desde libros como Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, hasta cómics muy famosos. Probablemente conozca a un personaje que es muy popular en los Estados Unidos, que es Daredevil. Daredevil, que es el superhéroe ciego. Sí, que es el hombre sin miedo, y por las características del personaje, por lo temerario que es en sí, es muy probable que la clave esté ahí. Y hasta Carlos Largo, Fermín Agustí y nuestro compañero Noel Calero, que sonríen y han bastado, o sea, nadie sabía nada de la clave, pero aquí hay un hombre que se llama Javier Sierra y en 2 minutos, mira, ahí está. No, he hecho como Leonardo da Vinci. Pues amigo, aunque sea un nick, un nombre que él empleaba seguro por algo y no tenga nada que ver, o sí, yo me quito el sombrero porque me parece alucinante lo tuyo. Daré 3. ¿Ahora el 3? Habrá que seguir investigando. Vamos a ver si incluso algún oyente puede decirnos lo contrario, ¿no? Quizá es tan sencillo como que utilizaba ese nick en diversos foros y los numeró 1, 2, 3. Es decir, que eso sería cuestión de seguirlo. Evidentemente, esto es mente de novelista, pero bueno, también muchas veces se puede aplicar a resolver estos pequeños enigmas. ¿No pensaba cargarse a 3? De todas formas, se ve que Javier se ha empapado en esa especie de baklava, ¿no?, literario, que es su próxima novela maravillosa, y se han metido en todo tipo de códigos, encriptamientos, desciframientos, porque si no, normal no se puede hacer eso, Javier. Claro, uno viene con esa gimnasia hecha y, bueno, a estas horas de la madrugada pues se activan ciertas regiones cerebrales que probablemente en otras épocas están dormidas, ¿no? Santiago, lo de asesino programado, que parece que sí se ha acoplado a algunos personajes muy importantes en la historia, mediante libros, mediante todo tipo de procedimientos. Como dices, es el último grito en Estados Unidos sobre este último gran acontecimiento. Parece lo que más cala en los conspiranoicos, ¿no? Este hombre estaba manejado desde la tramoya oscura que parece que maneja estas cosas. Sí, de hecho, bueno, hay a día de hoy están las dos vertientes, es decir, las que dicen que es un simple perturbado y las que apuntan a esto. También te digo una cosa, absoluta y llanamente sin ninguna prueba, es decir, estamos hablando de pura y dura especulación. En otros casos en los que, por poner un ejemplo, Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, cuando se dijo que podía haber sido un asesino programado, había pruebas circunstanciales con respecto a la facilidad que tenía para caer en trance hipnótico, con respecto a lo que decía cuando los psiquiatras forenses le sometían a hipnosis, que hablaba de un personaje que le decía que tenía que odiar a Robert Kennedy porque había violado a su hermana y una serie de cosas que, desde luego, contado así, parece fruto de un condicionamiento hipnótico para ser activado por una clave o por cualquier tipo de cosas. Pues digamos que esa especulación puede tener un fundamento. En este caso es que sabemos tan poco, más que los delirios que este sujeto ha dejado, por ejemplo, en YouTube, cuyo perfil en YouTube sigue activo, y cualquiera puede ver unos vídeos extrañísimos que hacía con unos textos absolutamente crípticos en los que hablaba precisamente de esto, de control mental, de una nueva divisa que él iba a crear, y nadie sabe qué simbología tiene eso, porque evidentemente algún tipo de símbolo sería en su delirio. En definitiva, yo creo, estoy en este momento con Javier, que a veces un loco solitario es un loco solitario y que tampoco hay que buscarle 3 pies al gato.
Y sin duda una de las noticias de la semana, una de las más importantes instituciones que habla de extraterrestres que están a punto de venir. En ikerjiménez.com, Guillermo León, nuestro compañero, ha colocado toda la información básica. A nosotros nos pillaba prácticamente entre lobos y yo decía, bueno, veremos qué ocurre, qué es lo que pasa. Es cierto que algunos científicos han hablado de que los extraterrestres pueden venir, y de nuevo con la cantinela de que quizá podrían ser negativos para nosotros. ¿Por qué coincide esto con lo que dijo ya Stephen Hawking, que tampoco son cualquiera? Es una tercera hora bastante internacional. Después de escuchar a Javier del Pino, corresponsal en Washington, vámonos a escuchar a nuestra corresponsal en Londres, Begoña Arce, que tiene todos los datos. Un grupo de científicos y pensadores reunidos por la Royal Society de Londres han estado discutiendo qué impacto tendría en la humanidad el descubrimiento de vida extraterrestre. Son, por supuesto, divagaciones en torno a una pura hipótesis porque, como han recordado los propios participantes en el debate, no existen pruebas científicas ni a favor ni en contra de la existencia de vida fuera de la Tierra. Y si un día se demostrara que esa vida existe, posiblemente sería en forma microbiana en nuestro sistema solar o quizás unas transmisiones electromagnéticas. El paleontólogo de la Universidad de Cambridge, Simon Cowan Morris, prefirió dramatizar algo más la cosa y advirtió en su ponencia que deberíamos prepararnos para lo peor. Las biosferas extraterrestres, dice, pueden ser muy similares a las de la Tierra y de ellas podrían emerger civilizaciones muy parecidas a la nuestra, una hipótesis que él mismo considera harto improbable. Soy ligeramente escéptico de que haya algo por ahí, pero finalmente creo que, dado el modo en que opera la biología y la inteligencia, es posible que el resultado podría ser ya no algo parecido a primos nuestros, sino hermanos y hermanas. Era Simon Cowan hablando de la posible evolución desde el punto de vista biológico de una vida extraterrestre que él mismo considera dudosa. 3:39. Seguro que muchos habéis visto esta película, con algunos efectos muy poderosos, muy desagradable. Es ese tiempo del Estados Unidos profundo y una familia que parece que está conviviendo casi con lo infernal. Pero es 30 años antes, repito, de los primeros sucesos del espiritismo. Maleficio. Javier Pérez Campos, compañero, resulta que Maleficio tiene una historia real muy poco conocida aquí en España. Pues sí, Maleficio es una película que además pasó un poco desapercibida, ¿no? Para mi gusto, por todo lo que muestra, ¿no? Y cómo lo muestra. Cuenta la historia, y nos vamos a centrar en la historia real, que tiene una fuerza, como decimos muchas veces, ¿no? La realidad supera la ficción. Y bueno, pues la familia Bell vivía tranquila en el pequeño pueblo de Red River, actualmente conocido como Adams. O sea, tenemos pueblo y familia, o sea, no estamos hablando de una ficción. No, tenemos incluso fotografías grabados que ahora iremos comentando. Y bueno, pues esta familia llevaba 15 años viviendo en la completa tranquilidad de esa cabaña de madera, cuando de repente alrededor de este lugar empiezan a ocurrir fenómenos de todo tipo. Empiezan como pequeños arañazos en las ventanas, pasos en el piso superior de la casa, e incluso visiones muy bizarras. El padre John Bell, el padre de familia, una noche que regresa de caza y se encuentra merodeando por la puerta de su casa una extraña figura. Es un perro con la cabeza de un conejo que camina sobre sus dos patas traseras. Eso es lo que dice el padre. Todo esto se recoge, y ahora lo comentaremos, en un libro que investigadores y coleccionistas han buscado durante mucho tiempo y que tienen en su poder incluso. Bueno, esto empieza a inquietar a la familia Bell, empieza a romper con la cotidianidad, ¿no? de sus vidas. Y empieza el fenómeno a tener mayor intensidad cada vez. Si quieres, vamos a escuchar el primer corte, en el que vemos cómo el director Courtney Solomon reflejaba el principio de estos fenómenos en la habitación de Betsy Bell, que es principalmente la persona que sufre incluso las agresiones de este fenómeno. Sí, es la hija de John Bell, la persona principal de esta historia, y que es la principal afectada. El viento ha abierto la ventana. Voy a cerrarla. Aquí dentro hay algo. Ha conseguido entrar. Seguro que muchos
estarán pensando en el exorcista. Parecía la conversación entre la niña y su madre: en esta habitación hay algo, ha conseguido entrar. Claro, nos trasladamos a 1973. Pero no, esto es 140 años antes. ¿Qué estaba pasando? Pues era el momento de uno de los primeros ataques que sufre Betsy en su habitación, pero como te digo, con el paso del tiempo parece que este ser que atormentaba a la familia Bell empieza a tener una ira mucho mayor, una fuerza mayor, y empieza principalmente con estos arañazos, golpes y demás. Acaba incluso arrancando las ropas de la cama de Betsy, acaba incluso golpeando en la mejilla varias veces, arrastrándola de los pelos por el suelo de su habitación y de toda su casa, e incluso los familiares una noche abren la puerta y ven como Betsy está como colgando del cabello y unas manos invisibles están abofeteándola. Y este es el cartel, que era un efecto especial, cuidado, muy logrado, de la película Maleficio, que yo creo que se estrenó hacia el 2007 y 2008 en España. El cartel era de verdad impactante, era una muchacha, claro, uno lo veía desde el punto de vista del misterio y era como recrear todo el ambiente de la historia de las hermanas Fox, todo. La muchacha, una adolescente, estaba pues prendida por algo del aire, el pelo hacia arriba, el pelo erizado hacia arriba, como cogido por una mano invisible, y algo le estaba agrediendo. Y ese era el cartel, que además tuvo su polémica en su día en Estados Unidos. Al parecer, los investigadores del caso real llegan al límite de asegurar que esto estaba ocurriendo en esa casa en 1817. Sí, 1817, y además la historia llega a tomar un calibre que gente de poblaciones cercanas incluso se empieza a acercar a este hogar casi como peregrinaciones hacia lo sobrenatural. La familia Bell en ningún momento cobra nada a todos los visitantes, incluso se les ofrece cobijo y alimento durante el tiempo que quieran estar allí. Y llega un momento en que incluso piden ayuda a un exorcista de la época, ¿no? Claro, el fenómeno, Javi, por lógica, mucho antes del nacimiento del espiritismo, ¿cómo había sido interpretado por las autoridades? Imagino que desde el prisma eclesiástico. O sea, ahí había aparecido el demonio o estaba ocurriendo algo demoníaco. Aunque lo que estamos viendo es muy parecido a otros casos, pues como el ente y otras historias de místicos y no místicos que se sienten agredidos por algo. Entonces, la gente imagino que tendría miedo y acusaría a las fuerzas del mal de estar actuando ahí. Sí, se habló casi de un demonio, de un ente que venía del más allá para atormentar a esta familia. Y por eso precisamente se montan incluso sesiones de espiritismo temprano, ¿no?, digamos, en las que se reza la Biblia, se leen todo tipo de oraciones, de salmos, intentando expulsar a ese demonio de ese lugar. Y de esto me cuentas que hay constatación histórica. Sí, existe un libro que ahora comentamos un poquito más adelante si quieres, que un coleccionista tiene en sus manos ahora mismo, y existen copias incluso por internet que la gente puede comprar. Existe la cabaña donde ocurrieron todos estos hechos, existen grabados de todos los personajes, y existen sobre todo las tumbas de aquellas personas que murieron atormentadas. Por favor, ahora cogeos de la mano. Recitaremos juntos esta oración 3 veces. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Demonio, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, enmudece y sal de esta casa para siempre. Nos imaginamos, evidentemente, un colectivo muy religioso, muy cerrado, muy temeroso de Dios y del demonio, centrado en esa casa. ¿Por qué? Porque las agresiones a esa niña seguían, agresiones de una entidad aparentemente invisible. El resto de la familia podía ver los fenómenos. ¿Se detectaron o clasificaron fenómenos típicos de los poltergeists o del espiritismo? Claro, porque se podría hablar un poco de una psicosis de esta niña, ¿no? Pero es que todos los miembros de la familia Bell sufrían en sus carnes de una forma o de otra los fenómenos de este tipo, ¿no? Siempre agresivos. Sí, siempre agresivos. Lo que pasa es que se habla, y en muchos estudios posteriores que se han hecho sobre este caso, estudios modernos parapsicológicos, se habla un poco de que este ente desconocido tenía cualidades casi humanas y era selectivo, porque procesaba un odio terrible y atroz hacia John Bell, padre de familia,
y también hacia Betsy Bell, y sin embargo hacia la madre, hacia Lucy Bell, procesaba sin embargo un cariño fuera de lo normal. E incluso, bueno, pues estas agresiones físicas eran visibles continuamente. Llega incluso a agredir sexualmente a Betsy Bell. Esa escena que luego veríamos en películas como El Ente ya ocurrieron cientos de años antes. Y bueno, incluso pues otro tipo de fenómenos como por ejemplo, llegar a reproducir conversaciones que habían ocurrido y tenido lugar en casas de los vecinos, pues en el salón de la casa de los Bell. Estabas hablando de personas que en aquella época, siglo XIX, aseguraban que estaban oyendo voces que se correspondían a escenas, claro, mucho antes de cualquier tipo de grabación, que se producían en otros lugares. Sí, e incluso que adelantaba hechos futuros que iban a ocurrir y, bueno, amenazaba continuamente de muerte a John Bell, y esto es un hecho importante porque finalmente acabaría ocurriendo lo que este supuesto ente decía desde un primer momento. Hubo incluso presencias en la casa humanas, me refiero, de máxima importancia, interesándose por el caso. Sí, allí llegó un hombre, una persona de alto rango militar, a tomar constancia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esa persona vive en sus carnes todo lo que allí le habían comentado, las agresiones, con más virulencia que nunca prácticamente. Aquella persona se fue diciendo que prefería luchar contra la Armada Británica a pasar una noche en la casa de los Bell, y aquella persona era Andrew Jackson, que con el tiempo acabaría siendo el 7º presidente de los Estados Unidos. Vayamos a la realidad, a esto que parece una película increíble. Por cierto, ¿hubo alguna muerte? Sí. Ocurrió finalmente John Bell un 19 de diciembre del año de los 1830, sí. John Bell aparece muerto en su habitación al lado de una botella. Pues todos piensan que John Bell ha sido envenenado, ¿no? Dan a probar el líquido de esa botella a un gato que tenían por allí, y el gato efectivamente muere. Lo que no se sabe y se ha teorizado mucho es si John Bell le cambiaron sus medicamentos por esa botella de veneno, o si fue él que en un intento desesperado de acabar con la maldición intentó acabar con su vida. Ha habido investigadores que hablan de caso concreto, de grabados, de fotografías de una casa, o sea, una especie de copia de lo que ocurre en Hinesville, Nueva York, donde existió hasta hace poco, ahora creo que hay una reproducción, la casa donde nace el espiritismo. Nos extraña que esto sea mucho antes. Hemos logrado saber algo de ese libro. Sí, vamos a escuchar en el corte pues a uno de los investigadores privados que tiene este libro en sus manos. Fue el primero, Bo Adams, coleccionista de la zona, y que pues se obsesionó con el caso hasta lograr dar con este libro. El aspecto más interesante de esta historia es que la gente y los lugares puedan demostrarse como algo real. Había un hombre llamado M.V. Ingram que escribió Historia autentificada de la bruja de Bell. Se imprimió en 1894. 1894, un libro siempre desde el punto de vista de lo brujeril, nunca mencionando el espiritismo, pero lo que cuentan en esa casa pues tiene mucho que ver con fenómenos que todos conocemos, se han hecho célebres después. Esa familia, al parecer, pues fue enterrada cerca del lugar y está en sus tumbas. Existen documentos sobre sus tumbas y los principales protagonistas de esta acción o infestación diabólica, según la mentalidad de su tiempo. Sí, finalmente la teoría que se llegó a dar al porqué del encantamiento. Esta familia había vivido 15 años antes en ese hogar y nunca había ocurrido nada extraño ni habían vivido nada fuera de lo normal, hasta ese momento. Pronto empiezan a atar cabos y llegan a un nombre, Kate Batts. Kate Batts era una vecina con la que John Bell, el padre de familia, había hecho unos tratos, una compraventa de tierras que finalmente no había acabado como debía acabar, y Kate Batts perdió dinero en esa compraventa. Pues Kate Batts, delante de muchísima gente, de una gran cantidad de personas, maldijo a John Bell y le aseguró que él y su familia acabarían pagando por ese timo, entre comillas. Por eso la historia y el título de la película, que jugaba con esa historia que no se explica bien en el film, de maleficio, o sea, una casa maldita. Y hay una vieja, nueva tradición, porque a día de hoy siguen personas acudiendo al entorno, al lugar de los hechos, esperando algo. Hoy. Sí, porque el momento en el que el ente se va es un momento también muy de película, Aparece una gran bola de humo en medio del salón y una voz
asegura ser el espíritu y asegura que se marcha, pero que volverá 7 años después para atormentar a sus predecesores. Efectivamente, las crónicas constatan que 7 años después vuelve ese maleficio durante unos días a atormentar a los descendientes de la familia Bell, que aún hoy en Red River se siguen encontrando gente con el apellido Bell. Y en ese momento, a los 7 años, dice que volvería 135 años después. Pues bien, Iker, esa casa sigue hoy en pie, es un museo, el Museo de los Bell, donde se habla de toda esta historia, y son decenas los visitantes que a estas horas de hoy siguen acudiendo al lugar casi en peregrinación, siguen haciendo fotos y siguen contando experiencias de imágenes donde se ven cosas bastante extrañas, de grabaciones fuera de lo normal e incluso de esas sensaciones como si la maldición continuara allí hoy en día. O sea que en la época de lo digital, en pleno siglo XXI, evidentemente un hecho que seguro que tendrá componentes de leyenda adosados con el tiempo, historias absolutamente delirantes, pero que parece que tienen una base real. Hay investigadores, y ese libro, que sería una joya encontrarlo, chicos. Yo creo que ese libro de 1894, hablando de un caso 30 años antes de la familia Fox, me parece sorprendente. Yo no conocía la historia, investigaremos, pero es que hay muchas películas que tienen pues como un doblaje maldito en este sentido, ¿no? Se olvidó parte de la información, una información que nos interesa desde el punto de vista de la realidad. Sea exagerado o no, hoy en día sigue la peregrinación a este lugar concreto, a una humilde casa de madera. Es el origen, la historia real que esconde la película Maleficio. Javi, muchísimas gracias por esta extraña proyección. Gracias, Ricardo. Y puede que nos dé tiempo, Carlos Largo, a tener incluso un colofón, un minuto, una especie de recuerdo, ¿no? Hoy hemos tenido muchos recuerdos, desde luego, pero uno, casi como un sello sonoro, de algo que tiene que ver con este programa. Son las efemérides, pero centradas en Milenio 3, historias que ocurrieron en estos micrófonos. Y como vamos ya acumulando muchos programas, muchos cientos de programas, Carlos Largo nos quiere poner un poco nostálgicos. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Después de esta historia de los Bell, después de recordar el 11S, después de Milenio Red, después de los Butalla, después de Xavier C., después del médico y su testimonio, a ver con qué cierras el programa, amigo. Pues vamos a continuar por la senda del miedo. Y además vamos a escuchar una grabación que realizasteis para una investigación muy especial. El programa se emitió el 9 de marzo del 2003, volvemos al pasado, y vamos a recuperar un sonido vinculado a una familia, la familia Chamorro, y un lugar, la Casa de la Colomera. Allí estuvisteis con Luis Mariano y recogisteis una grabación que a mí pues me ha llamado mucho la atención. Vamos a escuchar. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie, en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros de muy lejanos puntos se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio y de repente los pájaros empiezan a piar de una forma tremenda y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre, o una especie de cajón de madera que se abre y un sonido como de una onda que interfiriese. Ahí no había absolutamente nada, no había postes de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación no se oía nada y estábamos ahí, con todo completamente aislado. En fin, en mitad de la Sierra Morena, y una grabación que tiene mucho, yo creo, analizándola, de sonidos extraños, pero también de sonidos del arrastre del motor del minibus, por lo que nos dijeron en su momento. Pero es una historia tremenda, tumba sin nombre, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la familia de los Bell, a otro nivel, claro, una familia atemorizada por fenómenos extraños, tumbas que no tienen inscripción alguna y que recuerdan para algunos el misterio de las caras de Belmez. Estaba durmiendo, me desperté y vi a mi hija sentada a los pies de la cama viendo la televisión y bueno, pues me tranquilicé mucho y seguí durmiendo. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, nos llamaron por teléfono que una sobrina mía se había suicidado. Enteré que se había suicidado a la 1 y yo al despertarme había mirado el reloj y había visto que era la 1. Y bueno, pues cuando volvimos a casa le pregunté a mi hija qué hacía viendo la televisión a esa hora y me dijo que ella no había estado viendo la televisión, nadie había estado allí viendo la televisión. O sea, estoy absolutamente convencida de que había visto a mi sobrina. Con testimonios como el que acabáis de escuchar,
que francamente no son únicos, sino que ocurren a diestro y siniestro y en infinidad de localidades y países. Palabras como las que traía Alicia, un oyente más de Milenio 3 desde Jaén, son idénticas a las que muchísimos otros amigos y amigas han sufrido en diferentes momentos de su vida. Muy pocas veces este tipo de sucesos rompen el círculo íntimo de las familias, de las personas muy allegadas. Claro, en un mundo como el de hoy, con la televisión, por ejemplo, frivolizando tanto sobre estos asuntos y que los ha maltratado tanto, es difícil decir yo lo vi. Por eso, un acontecimiento muy curioso de esta semana ha dado pábulo a que se hable de este tipo de apariciones, revelaciones, situaciones extrañas que uno vive en plena madrugada. Sé que hay mucha gente que ahora mismo está en la cama, en el dormitorio, tranquilamente, pues sintonizando la cadena SER, y esta noche puede ser bastante larga para bien o para mal, porque vamos a escuchar muchísima información. Estoy seguro que ya los oyentes, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Están sabiendo por dónde van los tiros. Ha habido un acontecimiento muy concreto, muy peculiar, muy significativo, y sobre todo ha sido una figura de tal relevancia a nivel popular y en los 5 continentes, que todo el mundo, sin saber qué ha pasado, qué ha dejado de pasar, rectificaciones, no rectificaciones, pues al final lo que se queda es con la pregunta de, bueno, ¿este hombre qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado? Suena raro, desde luego que suena muy raro. Antes que nada vamos a abrir hoy, porque hoy sí que es un día muy especial y lo vais a ir entendiendo, la vía de contacto, Carmen, porque hay uno de esos programas de 2 horas, hasta las 3, por supuesto, donde vamos a intentar recibir la mayor información posible que va a valer para seguir haciendo análisis. Lo hemos hecho con muchos testimonios que teníamos ya de otros programas, donde los amigos de Milenio 3 confiaron en nosotros, escribieron su mensaje al 7640 y así hemos podido saber su historia. Hoy queremos volver a recopilar toda esa gran cantidad de datos que esta noche, estoy seguro, van a verse identificados. Es decir, mucha gente que está escuchándonos en el coche, en la cama, en la playa, donde sea, va a decir, caramba, a mí me pasó igual. Caramba, yo sufrí lo mismo, yo vi lo mismo. Es importante la maniobra de Carmen. Claro que sí, que es importante siempre la opinión de nuestros oyentes y sus historias, sus casos. Además, muchos de ellos estarán viendo hoy las Perseidas, qué mejor lugar que estar escuchando Milenio 3 y a la vez teniendo esa magnífica visión del cielo. O Lágrimas de San Lorenzo. Una vía de contacto, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a hablar de visitas en el dormitorio. Muchos de los amigos que nos escribieron los tenemos aquí de propia voz para que nos cuenten sus historias y también queremos saber las de los demás. Vamos a hacer una especie de estudio de los contertulios, de los oyentes, de los amigos de Milenio 3 para ver si sacamos algo en claro. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho sobre estas presencias en las alcobas. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis, y vamos a sortear, Iker, 3 ejemplares de un tema que está relacionado también. El libro Contacto de Miguel Pedrero. 3 ejemplares para todos los que escriban a esa vía. Nunca mejor dicho, Carmen, ese título, Contacto. ¿Con qué se contacta? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mucha gente habla de familiares que aparecen a los pies de la cama. Algunos son personajes vivos, identificables perfectamente. Otros, sin embargo, son personajes que ya no están, que han fallecido. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de despertar repentinamente en la madrugada y observar, por ejemplo, un abuelo o una abuela? Es el caso tipo, el retrato robot que se ha repetido hasta la saciedad. La identificación con el padre o la madre de nuestros padres, que aparece repentinamente y quizá el mismo día en el cual ha fallecido. Médicos de todo tipo, psiquiatras, investigadores, han penetrado en este mundo que va más allá de los sueños. No seamos incautos. Esto no solo son sueños lúcidos o los sueños vívidos, como dicen ahora. Esto genera una impronta y genera una sensación en el testigo que no se olvida jamás. Tengo en mis manos un libro interesante también, inencontrable, se llama Vida Secreta, David Jacobs. El prólogo es de un premio Pulitzer y doctor y catedrático de Medicina y Psiquiatría de Harvard. Se llama John Mack. Y en este prólogo decía que estaba convencido que el fenómeno que estábamos viviendo, el fenómeno que estaba ocurriendo, que estaba aconteciendo en la sociedad americana, era absolutamente real. Que no hablamos de sueños, que no hablamos de ensoñaciones, que no hablamos de visiones producidas por nuestro propio cerebro. John Mack, Harvard, catedrático, Medicina y Psiquiatría, recientemente fallecido, Carmen, hablaba de un fenómeno creciente. Esto que tengo entre las manos es exactamente de hace 15 años. Ahora los sucesos son muchos más. Ahora la gente habla quizá con mayor valentía.
Hemos hablado con autoridades de la mente humana, del prestigio del doctor López Ibor, que fijaos qué nos decía cuando empezábamos ya a ahondar con él en el asunto de las apariciones dentro de nuestra alcoba. Hoy vamos a hablar esta noche, esta madrugada, de apariciones, de sucesos, de entidades, de visiones, de alucinaciones, lo que queráis llamarle, dentro de nuestra propia habitación, que se dirigen a nosotros, que muchas veces son precedidas de una voz, que en otras ocasiones somos nosotros los que por algún resorte desconocido despertamos y a los pies de la cama hay un niño que nos mira, o un anciano. Cosas que todavía no están claras, cosas que están entre dos mundos, cosas que siguen siendo inexplicables. Y escucharle a eminencias como don José Luis López Ibor hablar de fenómenos inexplicables, siendo él quien es reconfortante para Milenio 3. Evidentemente, claro que llegamos a dudar los médicos en muchas ocasiones, sobre todo si el médico tiene el suficiente sentido común para no creerse en posesión de la verdad. Sigue habiendo muchos fenómenos que son inexplicables. Entonces, intentar explicarlos por un afán de notoriedad o por un afán de conocimiento científico, pues no me parece que sea honesto. Siempre en la vida hay cosas que son inexplicables para los conocimientos actuales científicos, sin lugar a dudas. La nave del misterio sobrevuela un asunto que sé que es particularmente inquietante. Aquí estamos todos. Está Juanma Frasquet en la nave del misterio. Está Katia Rocha, está Rebeca Collado. Buenas madrugadas, Rebeca. Buenas madrugadas, Iker. La noticia, Carmen, sin duda ha sido las declaraciones tan polémicas, rectificadas, pseudo-rectificadas, misteriosamente rectificadas, diría yo, de Zinedine Zidane, ese fantástico jugador, galáctico sin duda alguna, pero que ha puesto el alma en un puño a muchísima gente, ¿no? Pues la verdad es que sí, nos despertábamos con esa noticia de que había tenido una extraña visita en su dormitorio a las 3 de la mañana, a la que luego decía que no había sido tal visita, que se había malinterpretado, pero lo cierto es que algo ocurrió. Algo le ocurrió en sus aposentos que le ha hecho cambiar su vida, le ha hecho también fichar para la selección o volver a la selección francesa, si no recuerdo mal. Yo no soy muy futbolera, no estoy muy metida en los asuntos del fútbol, pero sí después de leer, claro que sí, después de leer esa noticia, decía, esto es una visita de dormitorio de las muchas que durante mucho tiempo es la visita de dormitorio típica y clásica. Se despierta, ve algo y su vida de alguna forma cambia. Efectivamente, y vamos a escuchar esta noche casos impresionantes como el de un preso británico que vio algo idéntico, por ejemplo, en lo que es la fase de acontecimientos a lo que describía Zinedine Zidane, y bueno, él incluso llega a ver un individuo irreconocible, no es familiar, y entonces un preso peligroso, medio asesino, medio delincuente o delincuente del todo, va y se convierte radicalmente y se convierte en monje. Bueno, este tipo de sucesos antiguamente se llamarían ensoñaciones, visiones místicas. Si vamos a la vida de los grandes místicos españoles, vemos que en casi todos ocurre un fenómeno nocturno, siempre en la noche. La noche nos da cierto miedo, pasan cosas que no comprendemos. El ser humano es un ser diurno, está acostumbrado a valerse por sí mismo, y en la noche estamos indefensos ante quién sabe qué criaturas, decían algunas escrituras antiguas. Bueno, Zinedine Zidane hace unas declaraciones muy curiosas a France Football. La portada de France Football era Zinedine Zidane y abajo una noche a las 3 de la madrugada, y lo que entresacamos de su hipotética mala traducción es que a las 3 de la madrugada repentinamente se siente anulado o paralizado, que descubre una presencia, una entidad que identifica con alguien familiar, alguien físico. No sabemos por qué él directamente, abiertamente no ha querido hablar o no le han dejado hablar del asunto. Es que ve a alguien que identifica familiarmente, pero ese familiarmente nos suena por el impacto que le produce a él, que quizás sea alguien que ya no está, o que está muy lejos y no puede estar ahí. Me desperté repentinamente a las 3 de la mañana. Es demasiado fuerte para decir la verdad de esto. Esta persona existe, pero viene de muy lejos. Es tan fuerte, tan místico y tan irracional, que hasta mi último suspiro no diré quién es. Quedaos con esta frase: hasta mi último suspiro no diré quién es. A partir de ahí, una especie de mensaje o de algo hace cambiar su vida. Bien, pongámonos en que luego Zidane, después del revuelo que se monta, dice que no, que era un hermano, aunque he vuelto a escuchar, gracias a Rebeca, la grabación de ese día, y al final casi no dice casi nada de casi nada, porque es una cosa muy curiosa. El impacto de Rebeca es porque Zidane no es un futbolista, aparte de ser prestigioso y conocido en los 5 continentes, lo que cuenta es de un impacto brutal. Yo os puedo decir que en los correos electrónicos nuestros hemos recibido decenas de mensajes de personas que habían sufrido fenómenos parecidos, una voz que te despierta,
3 de la mañana, estar solo, repentinamente, y pasa algo que cambia tu vida, y que te sientes como paralizado. Es que Zidane, Rebeca comparte Milenio 3 con sus labores en el departamento deportivo de la cadena SER, pues no es alguien dado a las bromas, precisamente, ¿no? Sí, no es un futbolista cualquiera, y de hecho él rompe con todos los tópicos de las estrellas del fútbol. Zidane no es ni extravagante ni caprichoso, él es una persona muy tímida. Además, él prefiere hablar en el campo a hablar fuera, no es un futbolista de muchas declaraciones. Sus orígenes además son muy humildes. Se llama Zinedine Yazid Zidane, nació el 23 de junio de 1972 en La Castellane, en un barrio de la periferia de Marsella. Es hijo de argelinos. Yazid, así le conoce su familia, pues se crió en un barrio muy humilde de inmigrantes. Su padre trabajaba en un supermercado para mantener a sus 4 hermanos, y de ahí pues creó un calor que le acompaña ahora y tiene un profundo sentimiento familiar. Así que Zidane es una persona a la cual le pegue inventarse un tipo de historias. Y más que nada, a mí lo que me llama la atención es como un día de repente cuenta una historia y al día siguiente no tiene nada que ver, ¿no? De un día es de Además lo habéis vivido, ¿no, Rebeca? En el sentido siguiente. Hemos repasado la información minuto a minuto. Los compañeros de AS y también de la cadena SER que estaban allí han tenido acceso a la declaración original a France además Football. Ellos ratificaron como al mediodía, ratificaron con Zidane que efectivamente esas declaraciones eran pues textuales. Sí, eran textuales, y bueno, pues extraña, ¿no?, que horas más tarde todo sea al revés. Luego, fíjate, me he dado cuenta ahora, investigando para este programa, viendo todas las declaraciones, que él habla de que a partir de ahora, fíjate qué curioso, no va a centrarse en los amigos, sino en su familia, en sí mismo, interiorizar. Carmen, es curioso, es que es paso a paso todas las secuelas que aparecen después en una persona que ha sufrido una experiencia de este tipo, que aparecen en documentos universitarios y psiquiátricos y de investigación que luego vamos a leer. Es voz que te despierta o sensación que te despierta, familiaridad o persona que crees que está en tu habitación cuando, ojo, no puede haber nadie, mensaje de algún tipo que nadie va a conocer, y desde luego después, si esto es así, por supuesto, y nosotros creemos en lo que dice Zidane, si dice que su hermano, pues será su hermano, no entendemos por lo tanto tanto impacto. Es algo tan fuerte que no se puede obviar, y que repentinamente al primero que se pasa casi, ese periodista de France Football, se lo cuentas porque no puede reprimirlo más. Cuando alguien le pasa una visión de este tipo, es difícil que lo reprima más, pero sobre todo, y lo más importante, cambio radical, interiorización, cambio de vida. Efectivamente, esos son los pasos normalmente que se ocurren en este tipo de fenomenología. Hay variaciones, hay personas que no escuchan nada pero sienten como alguien les observa desde algún punto de la habitación. Lo que sí es común en todas es esa paralización del cuerpo, y cuando por fin logran moverse, empezar a moverse, parece que lo hacen en cámara lenta. Siempre dicen lo mismo. Parecía que era una cámara lenta, una película, pero el tiempo va corriendo, porque incluso hay personas que se fijan en sus despertadores, en sus relojes que están al lado de la mesilla, y ven que esos minutos van pasando y ellos no pueden hacer nada. Tienen a alguien que les observa justo enfrente. La mayoría de las veces se trata de familiares, y otras personas también lo relacionan con viajes astrales, con personas que astralmente, desde otro punto separado totalmente del lugar donde está la persona que está teniendo la vivencia, hace un experimento, sale de su cuerpo y se presenta en este otro lugar. Una bilocación, que era lo que se llamaba en la antigüedad, el estar en dos sitios en el mismo momento, en el mismo segundo, en el mismo minuto. En la época de el inicio, por ejemplo, de la Edad Media, los místicos cristianos hablaban también de súcubos e íncubos, visitas en mitad de la madrugada que a veces eran gratificantes, agradables, pero en otras se traducían en una secuela también de síntomas que seguro que muchos amigos que ahora vamos a leer sus mensajes han vivido. Presión en el pecho, alguien que te ahoga, alguien que en mitad de la noche notas que te está poniendo las manos o algo encima de ti para asfixiarte. O incluso ven como el colchón se hunde ante el peso de alguien que no ven. Normalmente este tipo de apariciones también son semitransparentes, es como una nebulosa, a veces con luz, la mayoría de las veces con una luminosidad que desprenden, y sobre todo ese peso, o encima suyo o alrededor, en la cama, en alguno de los sillones que tienen alrededor de la cama. Las fuentes cristianas de su tiempo hablaban de súcubos, íncubos, siempre relacionando los asuntos de la noche, las apariciones, con lo diabólico. Sin embargo, y no lo hacemos a Zidane, y dejándolo aquí como anécdota realmente, sea lo que haya pasado, que ni entramos ni salimos, este asunto de Zinedine Zidane se ha reproducido en todos los periódicos del mundo. Por lo tanto, todo el mundo ha vuelto a hablar de cosas que ocurren tipo aparición en la noche. Nos han dado pie
para preguntaros a vosotros, y vosotros mismos, también en toda España, ha habido una especie de pequeño terremoto de gente que ha querido contar su experiencia personal. Como en el cristianismo se habla de súcubos, íncubos, apariciones, ensoñaciones, en el Islam, el gran desconocido en el misterio, se habla de jinas, de djinns, y lo hacen la misma cultura originaria del propio Occidente, muy creyente en estos asuntos habitualmente, el mundo bereber. Para hablar de eso tenemos un documento de nuestro querido compañero Juan Jesús Vallejo, que acaba de rodar ahora América Mítica con Televisión Española, y que conoce muy bien el mundo de los bereberes. Es decir, no es una cultura baladí ni mucho menos en el asunto del misterio y de las apariciones en plena noche. Los jinas y los djinns son criaturas que se pueden aparecer en nuestro propio dormitorio y que, según el punto de vista islámico, son demoníacos. En el Corán, en la sura número 4, se habla de que Dios, cuando estaba creando el mundo, pues intentó crear con una serie de figuras de barro cocidas con un fuego divino a los primeros hombres. Pero este primer experimento le salió mal, y entonces creó toda una serie de seres grotescos, digamos, que serían los jinn o jinas, de la palabra viene a significar lo mismo. Y entonces, pues es una tradición que se encuentra de una forma ancestral en el pueblo bereber, pero que también podemos encontrar en los pueblos árabes que hay hasta Arabia Saudita. Se viven mucho más fuerte en la cultura bereber que en la cultura árabe, quizás porque los pueblos bereberes del norte de África siempre estuvieron arraigados en un desierto tan inhóspito como misterioso, ¿no? Entonces se vive, pues bueno, pues de una forma, digamos, diaria, ¿no? Ya que, por ejemplo, cuando alguien va a hacer su casa, pues echa unos chorros de leche en las 4 esquinas que está edificando, pues para que puedan beber los jinn y ahuyentar los malos espíritus que no entren dentro. A los jinn siempre se les contenta con ofrendas. Por ejemplo, 2 montañas en Marruecos, en la zona del Atlas, que son el monte Yagur y el monte Rat, donde todavía hoy se celebran algunas peregrinaciones para dejar ofrendas a los jinn y que dejen tranquilos a las mujeres y a los niños sobre todo. Vamos ya con mensajes de nuestros oyentes, de los comentaristas de Milenio 3, que nos llegan al 7640, ya lo sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Y recordar que sorteamos ese libro de Contacto de Miguel Pedrero. María desde Alicante nos dice: una madrugada sobre las 4 vi cerca de la puerta de mi dormitorio a un hombre vestido de negro que sonreía con maldad. Hombre vestido de negro, sonriente. Es muy curioso cómo era ese testimonio. ¿Quién lo hacía? María desde Alicante. Fíjate que luego vamos a ir escuchando de viva voz muchos documentos. Hay varios que coinciden, porque luego se podía hacer casi un retrato robot de lo que se aparece. En ocasiones podíamos hablar de figuras familiares, es decir, identificamos eso que está en nuestro dormitorio, que estamos en la fase medio de vigilia, medio de despertar, de dormir. Los expertos hablan de visiones hipnopómpicas, hipnagógicas, al estar a punto de estar en el terreno del sueño y al ir despertando. Y hay una franja ahí que nadie sabe qué pasa, que pueden ocurrir la presencia, pueden acontecer este tipo de sucesos. Pero la mayoría de las veces son figuras que pueden ser familiares, otras no. Cuando no, resulta que la figura vestida de negro, incluso con capa, a la antigua usanza, hay varios testigos que ven un hombre que yo me imagino el impacto que es esto. A mí nunca me ha ocurrido, sinceramente, pero pongo la mano en el fuego por mucha gente que sí le ha pasado. Despertarse repentinamente y ver una figura vestida con ropas antiguas, con ropajes antiguos dentro de tu dormitorio, que sonríe. Varios casos. Hay algunos casos también en el 7640. Mi abuela, tras fallecer, vino a despedirse de mi mujer. Según me contó, mi mujer desprendía una luz hermosa e incomparable a ninguna fuente conocida. Hola, mi abuela también se apareció a mi madre en la hora en que murió. Mi madre despertó y la vio mirándola desde la puerta. De nuevo tenemos apariciones, siempre desde la puerta, muchas veces desde el umbral de la puerta, que muchos piensan, muchos aseguran que todo esto tiene en el fondo un mensaje subliminal de nuestro propio cerebro. Ver a tu abuela debajo del marco de la puerta y que coincida con la hora que ha muerto, muchos piensan, claro, que es un mensaje de la propia abuela, de la entidad. Los psiquiatras probablemente digan que es un mensaje inconsciente, sabedores de que estaba cerca ese momento de la partida de un familiar, y lo vemos en la puerta. Es decir, qué símil, ¿os dais cuenta? Como hacían los egipcios, debajo de una puerta, el umbral entre dos mundos, esa persona se va a marchar. Pero cuántas veces, mucho más que los abuelos, las abuelas son protagonistas de tipo de vivencias. Si hacemos un escaneo de datos, que es lo que vamos a hacer esta noche, encontraremos muchísimos, mucho más que la madre, en los cuales la abuela, esa figura protectora muchas veces, es la que se aparece. Es curiosísimo. Mi madre vino a darme un beso, cosa rara, mientras dormía. A la media hora me llamaron para decirme que mi madre había muerto la noche anterior.
Este tipo de sucesos que, claro, le dejan a uno un poquillo helado, se repiten constantemente, y escuchábamos a esa mujer, a Alicia de Jaén, al iniciarse el programa, hablando de que se despierta y a los pies de la cama ve a su hija, mejor dicho, a su hija arrodillada, como viendo la televisión en otro cuarto. Al pensar que es su hija no le da mayor importancia y vuelve a acostarse. No era su hija. Y la noticia ese mismo día es que su sobrina se ha suicidado. Ella está convencida que era la imagen de su sobrina, o era un mensaje mental, o era algo de este tipo. Estamos en un terreno muy pantanoso, muy resbaladizo, y como decía José Miguel López Ibor, bueno, pues la verdad es que son terrenos que rozan lo inexplicable. Para los científicos de verdad, no los que hacen el tonto por algunos programas y demás, los científicos de verdad, las eminencias, como este director de la clínica López Ibor, los psiquiatras de verdad, los investigadores, esto es un misterio auténtico, y se tocan zonas que no podemos llegar, porque nadie sabe qué es el sueño, qué ocurre en esos umbrales, y mucho menos estas supuestas alucinaciones que nadie sabe realmente por qué se producen. Sobre todo, ¿por qué? Porque el testigo que las vive no está bajo los efectos de droga, ni ha descansado perfectamente, y no tiene incluso muchas veces creencias especiales. Gente completamente atea, descreída de asuntos como la reencarnación, se ha encontrado del espiritismo con este tipo de vivencias, y lo estamos viviendo ahora mismo, 1:33 en directo, con los mensajes que estamos viendo llegar a la pantalla. Desperté y al lado de mi cama había alguien vestida de blanco presionando con sus manos mis rodillas. Después de aquello no me han vuelto a doler, nos decía John desde Zarauz. Otro ejemplo, las vestiduras brillantes, blanquecinas, como tú decías antes, Carmen, una especie de luminiscencia que rodea a estos individuos que se aparecen repentinamente. ¿Por qué hay ciertos iconos? ¿Os dais cuenta? El asunto del hombre vestido de blanco, luminiscente, o de mujer, no nos da tanto miedo. No nos impacta tanto, parece algo benigno. ¿Cómo está metido el blanco y el negro en nuestra cultura, en nuestro subconsciente? ¿Por qué nos ha dado un escalofrío a todos cuando hablábamos de la figura con capa o vestida antigua con ropajes oscuros? Mira, este que viene ahora no es muy normal, y no es ni de una figura blanca ni de una negra, pero en cambio da miedo. Cuando era pequeña, una noche dormida, sentí como alguien me acariciaba los pies con unas uñas largas, pero del miedo no pude abrir los ojos. Bueno, 7640, seguimos recibiendo mensajes. Hoy es una noche de investigación porque con muchos de vosotros iremos hablando, como hemos hecho con los testigos que hoy toman la palabra. Por ejemplo, Esteban, desde Cáceres. Esteban nos cuenta brevemente, porque hemos seleccionado trozos concretos, testimonios concretos, para ver las cosas que pasan en este tipo de encuentros nocturnos. Terrores nocturnos, lo llama la medicina y la ciencia. Terrores nocturnos. ¿Quién no lo ha sufrido? ¿Quién a veces no ha vivido un sueño tan intrigante que le parecía seguir viviéndolo cuando se ha despertado? Esteban nos habla de dos fenómenos nuevos: agresión y parálisis. Y de repente noto como que me tocan el hombro. No hago caso, abro un poco el ojo, vuelvo a cerrar y digo, nada, voy a seguir durmiendo. El caso es que ya la siguiente vez me agita, pero va, yo sigo sin hacer caso. Pienso que sepa mi hermana, mi madre o algo de eso, algo para molestarme, hacerme alguna perrería. Pero ya la siguiente vez ya es más fuerte, ya incluso me hace daño. Yo completamente despierto, me giro y veo pues a los pies de mi cama una figura nada parecido a algo que hubiese visto. Simplemente me miró, me sonrió y empezó a moverse de un lado hacia otro, casi bailando, sonriendo, y así en la niebla de la que estaba envuelto fue desapareciendo hasta que totalmente se desvaneció. Yo intenté gritar, intenté saltar de la cama corriendo hacia la de mis padres, pero no fui capaz. Estaba completamente mudo, completamente paralizado. Milenio 3 continúa ahondando en los testimonios de este fenómeno social auténtico, como decía el profesor de Harvard John Mack. Bueno, una realidad latente, indisimulable, que está ahí, y mucha gente coincide. Y decía él, gente que no puede haber tenido contacto entre sí, gente que describe diferentes fases, pero que se reproducen casi como si fuera una escalera de la lógica. Van pasando una tras otra. En algunos casos se llega a más, se llega a sentir esa opresión. Hay gente que llega a sentir un cuerpo encima del suyo, con lo cual las religiosas antiguas, hablábamos del medievo, en el siglo XVI, sobre todo, y XVII fue proclive a estos sucesos, hablaban de súcubos, de seres diabólicos. Claro, ¿con qué lo iban a identificar? Que se metían en los conventos, que se metían en las celdas, en las habitaciones, y que intentaban violar, profanar el cuerpo de aquella gente. Claro, cada uno, a su nivel cultural, reinterpreta los hechos que tiene alrededor. Hoy hablaríamos de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los años 80-90 se produce esta ola de libros norteamericanos que relacionaban esto, por ejemplo, con el asunto de los ovnis, o más que de los ovnis, de seres de otro mundo, no espíritus, sino de otro mundo, que son capaces de llegar a nuestra propia alcoba. Algo difícil de creer, sinceramente, pero que provocó
encuestas impresionantes con miles de casos. Todos se repetían. La figura que se veía era más bien pequeña, más bien baja, siempre a los pies de la cama. Claro, ¿hasta qué punto, Carmen, el pánico no colapsa las mentes y se empiezan a repetir historias de miedos y terrores nocturnos? Lo decía el doctor López Ibor, hay muy pocos niños hoy en día, 2005, en España, por ejemplo, que tengan miedo a las brujas. Es una terminología, es un personaje que ya no consideran propio. Ya no estamos en la sociedad rural, ya no da miedo la bruja que hace sus pócimas quizá en una especie de chabolo de afueras del pueblo. Ahora lo que da miedo puede ser un androide, una figura, un espectro o más que nada un extraterrestre. Hubo auténticos pelotazos literarios como el de Whitley Strieber, que era una persona tan normal como otra cualquiera, hasta que un día empezó a sufrir una serie de extraños acontecimientos y sus libros provocaron un impacto mundial. Tan es así que en Estados Unidos empiezan a surgir comités psiquiátricos y de psicólogos para auxiliar a las personas víctimas de estos terrores nocturnos. Ya no hablamos de que alguien ha tenido una pesadilla, no. Hablamos de que personas se repetían en su mente una y otra noche las visiones y que no les podían casi ni dejar obrar habitualmente en su vida cotidiana. Es decir, que esos terrores de cada noche les habían condicionado su quehacer. Estaban ya haciéndoles la vida imposible y entonces se convertían en un problema físico, auténtico. ¿Podemos saber quién es Strieber? Sí, Strieber nació en 1945 en San Antonio, en Texas. Estudió artes en la universidad de su localidad y guión en la Escuela de Cine de Londres. En los años 80 se convirtió en un afamado escritor de novelas de ciencia ficción y de terror. Gracias a sus escritos sobre una serie de vivencias personales, también se convirtió en el abducido más culto y famoso del mundo. ¿Abducido? Es como muchos le titularon, abducido, esas personas que dicen haber sido secuestradas por entidades extraterrestres. Fue autor de libros como El ansia, El despertar de los lobos, Sacrilegio o Pesadilla. El 26 de diciembre de 1985, Strieber se hallaba en una cabaña en las montañas del norte de Nueva York, en compañía de su mujer, de su hijo y de un matrimonio amigo. Tras pasar una agradable jornada navideña, fueron a dormir y fue entonces Iker cuando comenzó a escuchar un extraño ruido en el salón. Se levantó para ver qué sucedía en el piso inferior y observó que la puerta de su dormitorio empezaba a abrirse. Acto seguido vio un ser pequeño, de ojos negros rasgados, cara ovalada y boca recta, que se acercaba hasta su cama. Se asustó tanto Iker que después hizo instalar en la cabaña un gran sistema de alarmas. Tenía una escopeta siempre a mano y revisaba los muebles y su cama antes de echarse a dormir cada noche. Relató sus vivencias en el libro Communion, una historia real, que se publicó en 1987 y fue traducido a casi todos los idiomas, llegando a vender más de 10 millones de ejemplares. En esta obra, por primera vez, se hablaba de visitantes de dormitorio. Según el New York Times, Communion alcanzó el primer puesto entre los bestsellers en pocos días, mientras que Intruders, de Bud Hopkins, del que luego hablaremos, ni siquiera figuró en la lista de los más vendidos. Más de 8.000 personas le escribieron contándole su caso. 8.000 casos. Esto le llevó a crear la Fundación Communition, que se dedicaría a recoger testimonios, investigarlos y además aconsejar a los testigos para saber cómo enfrentarse a este tipo de situaciones, qué hacer. Pero Iker, se ve que esta asociación no fue muy bien, o hubo también mucha polémica en torno a ella, porque al poco tiempo se disolvió. ¿Qué dice la ciencia? No los escritores, que pueden tener más o menos éxito, pero bueno, simplemente lo que hacen es hacerse eco de un problema que afectaba, dicen, en aquella época a millones de americanos. El impacto de esos dos libros hace que mucha gente vea en ellos un espejo, es decir, lo que me está pasando a mí estas noches en Utah, en Virginia, o donde fuera, pues resulta que es que lo traduce perfectamente este escritor. Por lo tanto, no soy el único. Esa sensación la hemos vivido personalmente por los envíos y escritos esta semana después de las extrañas declaraciones de Zidane rectificadas después. Es decir, da la sensación de que la gente quiere un clavo al que aferrarse, quiere una salida, una vía de escape para poder contar algo que pesa, que es difícil mantener en secreto. Por eso a uno se le cruza un periodista en la vida de repente, pero a otros puede ser un familiar, una persona, se le suele contar, aunque luego uno se arrepienta y rectifique. Oficialmente estamos hablando de dos cosas: visiones hipnagógicas e hipnopómpicas. La descripción, lo hemos dicho, antes del sueño y justo al despertar. Lo que la ciencia dice es que lo más habitual es que pasen dos cosas: estamos tranquilamente durmiendo, estamos apaciblemente en la cama
y lo que aparece primero es una voz que puede decir nuestro propio nombre. Es nuestro nombre rebotando en las paredes de la habitación. Alguien nos llama. Alguien dice Iker. Alguien está preguntando por nosotros en mitad de la oscuridad. Es lo que nosotros entendemos en ese instante. La fase 2, a los que les ocurre esto, pues suelen pasarlo bastante mal, es después de esa voz, de ese contenido, la imagen prototípica de la aparición hipnopómpica, por ejemplo, la más cotidiana. Lo que dicen los doctores y quienes analizan este tipo de material psiquiátrico es que es una cara acercándose a gran velocidad a nosotros. Una cara que puede ser conocida, desconocida, que se aproxima muy rápido hacia nosotros. Un cóctel, la voz y la cara, difícil de soportar si estamos, por ejemplo, solos en nuestra propia casa. Pero mejor que yo os lo puede explicar otro doctor psiquiatra, José Miguel Gaona. Creo sin duda que su opinión y su análisis será mucho más cualificado. Vamos a aprender con él. De hecho, cuando uno está durmiéndose, existe, pues por así decirlo, una especie de desconexión paulatina de nuestro cerebro, de nuestra conciencia con la realidad. Y nuevamente, al despertar, ocurre el mismo proceso, pero al contrario. Es decir, vuelve nuevamente a ejercerse esa especie de conexión. Entonces, en un momento dado, en el que todos los sentidos no están perfectamente conectados, armonizados con la realidad, por ejemplo, en el mismo momento del sueño, pues pueden provocarse una serie de alucinaciones que de luego se llaman hipnagógicas, y por el contrario, en el momento del despertar existe otro tipo de alucinaciones que son las hipnopómpicas. Y son muy descritas, de hecho, a lo largo de la historia, en la literatura. Muchas veces se les ha atribuido, pues, alguna relación con fenómenos religiosos, con visiones, etcétera, pero forman parte de la fisiología del sueño. Pero, en segundo lugar, uno de los temores, de los más profundos temores en un momento dado durante el sueño, desde luego, es, dado que nos encontramos con nuestra conciencia, con nuestras defensas en niveles muy bajos, es el que otra persona se haya aproximado al lugar en el que nos encontramos refugiados dentro de nuestro propio sueño. Esto sucede incluso con animales mientras están justamente en ese estado onírico. Ahora bien, justamente muchas personas, además, cuando se encuentran, especialmente además en el momento del despertar, es decir, cuando coinciden las alucinaciones de tipo hipnopómpicas, pues sufren también de una verdadera parálisis. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640. Mi abuela vino a verme justo al año de morirse para que aceptase una oferta de trabajo. Aquella decisión cambió mi vida, nos dice Jesús desde Los Barrios. Me llamo Juan desde Málaga. A mí se me apareció una figura humana negra sin manos que desapareció poco a poco a los 5 minutos de observarlo. Hace unos 3 o 4 años me desperté de madrugada y vi una mujer con un vestido blanco que se acercaba desde la puerta a mí. Aun cuando lo pienso, se me eriza el vello. Soy Eva desde Valencia. De pequeña vi hasta 4 seres de luz, uno de ellos a los pies de mi cama observándome. Pasé mucho miedo. 2 de ellos se abrazaban. Hola Iker, una noche sentí perfectamente cómo alguien se sentaba en mi cama. Después sentí su cabeza sobre la almohada, girándola hacia mi cara. Terrorífico. La bisabuela de mi mujer siempre aparecía sentada a los pies de la cama, diciéndole hasta luego. Soy Juan Antonio desde Granada. Estaba en la cama y sentí como alguien se sentaba a mi lado, pero no había nadie. Este tema me está afectando. Quise olvidarlo, pero es imposible. A los 14 años, algunas noches, repentinamente y a la misma hora, algo me oprimía el pecho. Otro detalle muy interesante sobre el que, poner una cruz. La repetición sistemática de 1 hora.